Amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, ginecobstetra, profesor emérito de la Facultad de Medicina y profesor del Departamento de Salud Materno-Infantil, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Hoy también ha de ser un programa sumamente importante, porque hemos de hablar de una enfermedad degenerativa, una enfermedad que afecta a una importante cantidad de personas y que tiene que ver con la edad y otros factores. Me estoy refiriendo a la enfermedad de Alzheimer. Es más, nos han pedido especialmente tratar este tema y para ello hemos invitado a un profesor de la Facultad de Medicina, el doctor Carlos Laforcada, quien es neurólogo y va a abordar con nosotros este tema que estoy seguro es de interés de todos. Pero antes de entrar de lleno al mismo, creo que es buen momento para reflexionar sobre el tema que tanto nos atinge. Hablamos de la violencia. Increíblemente, parecería que todos los esfuerzos que se hacen caen en saco roto. Recientemente las noticias dicen que ya existen 7 casos de violación grupal a mujeres casi siempre menores de edad. El tema es que hay que considerar que este fenómeno es la punta del iceberg. No es el fenómeno en su totalidad. No es el problema en su totalidad lo que observamos. Apenas es el resultado de una serie de situaciones precedentes. Y reiteramos, es nuestra obligación como ciudadanos, todos, absolutamente, todos hacer una cruzada para controlar y ojalá erradicar la violencia. Esto comienza en casa y debemos enseñar a nuestros hijos a no permitir que nadie ejerza violencia contra ellos. Pero claro, habrá que dar ejemplo en casa, porque si se ejerce violencia por parte de cualquiera de los padres contra el otro y contra los hijos, es poco probable de que los hechos sean superados por las palabras. Eso no existe. Aquí se practica con la conducta cotidiana. Pero asumiendo que esto va a ocurrir, habrá que decirles también a los chicos que nadie se debe arrogar ser dueño de estos niños, de los niños, de nuestros niños, ni siquiera sus padres. Ellos son responsables de ellos, pero más no son dueños, porque son personas absolutamente distintas. Hay que enseñarles a cuidarse y a ser respetuosos, indudablemente, pero por sobre todas las cosas evitar que ejerzan violencia contra ellos sin denunciar aquello. En cualquier ámbito, en cualquier lugar, en cualquier sitio, no podemos permitir que haya violencia, de nadie contra nadie. Y como le hemos señalado, y esto también habrá que enseñar, casi siempre la violencia es la consecuencia del mal uso de la fuerza, que circunstancialmente tiene uno y que puede imponer sobre el otro. Pero con toda seguridad, esta forma de actuación tiene que ver con lo precedentemente vivido, lo que pasó en la casa. A lo mejor las otras estrategias son útiles. Alguien dijo, es que hay que dar sanciones ejemplarizadoras. Puede ser que este sea un otro elemento que coadyuve. Yo diría más bien que más que dar más de lo que ya está previsto en las leyes, simplemente hacerlas cumplir. Porque hay quienes reiteran esta actuación tan penosa y que va contra la vida y la sociedad, porque no hay autoridad judicial que ponga coto a estas situaciones. A lo mejor por allí podría ser este aporte mucho más efectivo. En fin, creo que todos los días, a toda hora, en todo lugar, en todo momento, debemos luchar contra la violencia. Depende de nosotros. Podemos ser mejores personas, podemos ser mejores familias, podemos lograr mejores resultados
como departamento, como país, como bolivianos que somos. Dicho esto, ahora permítanme ir al sector. La Facultad de Medicina informa. Amigos, en esta nota ustedes podrán apreciar cómo la carrera de Tecnología Médica de la Facultad está organizando un congreso interno en el que indudablemente lo más importante es tratar sobre aspectos académicos que hacen a las 3 salidas o 3 menciones que tiene esta importante carrera. Este evento se desarrollará los últimos días del mes de agosto. Veamos la nota. La carrera de Tecnología Médica perteneciente a la Facultad de Medicina fue fundada el año 1969 por el trabajo realizado en aquel entonces por el doctor Jorge Hergueta Collao y el doctor Nicanor Machicao. Eso significa que nuestra carrera va a cumplir 50 años y en función a ello, todos los que trabajamos en la misma, docentes, estudiantes y administrativos, hemos organizado el primer congreso internacional de las 3 menciones que componen nuestra carrera, vale decir de fisioterapia, de laboratorio clínico y de radiología, para que los profesionales de estas 3 carreras que tienen mucha importancia en el tratamiento en salud con nuestros pacientes puedan asistir y tener conferencias de primer nivel que van a beneficiar a nuestros alumnos y a ellos mismos. Esto se va a realizar el 28, 29, 30 de agosto y vamos a contar, se va a realizar en el Hotel Plaza ex Radisson, también así como en el Paraninfo Universitario y en el Auditorium Ernesto Che Guevara, que pertenece a la Facultad de Medicina. Tengo el grato honor de invitarlos a las bodas de oro de la carrera de Tecnología Médica, especialmente en el área de fisioterapia. Vamos a tener interesantes temas. Estamos trayendo profesionales desde México, expertos en temas de neurofacilitación pediátrica, temas de fisioterapia en terapia intensiva desde Cochabamba y también desde Brasil, que tendremos masoterapia en linfedema. Cumplimos 50 años de la formación a los laboratoristas clínicos del país. Estamos invitando a lo que significa nuestro congreso internacional que se va a realizar sobre todo con la participación de docentes internacionales del Perú, de Chile. Estamos dividiendo nuestro congreso según las especialidades para que todos nuestros profesionales y estudiantes vayan a este congreso. Lo estamos dividiendo en análisis clínico, microbiología y patología. Dentro de lo que es análisis clínico vamos a tener la presencia de grandes profesionales. Dentro de microbiología vamos a tener el área de bacteriología, parasitología y micología, con la presencia además de lo que es el análisis clínico. En hematología vamos a tener la presencia de un profesor en el Perú. La temática no solo va a ser enfocada hacia la tecnología médica, sino también al ámbito profesional. Por eso a los profesionales médicos los invitamos con todo cariño para que asistan, porque se van a tocar temas de vital importancia, como es todo aquello que es la obtención de imágenes a través de la tecnología moderna, equipos híbridos, SPECT, la tomografía de positrones y resonancia magnética, la tomografía de positrones respecto a oncología y la vinculación con cardiología, pediatría, neurología, enfermedades degenerativas, etcétera. Hoy en día tenemos la fortuna de celebrar los 50 años de la carrera de Tecnología Médica. Por tal motivo, el 28, 29 y 30 de agosto vamos a celebrarlo con un congreso internacional. Este congreso tiene la calidad de traer profesionales de alto nivel que corresponde a fisioterapia y kinesiología, a laboratorio clínico, como también a radiología. Además, se hace la invitación a las diferentes universidades, a las diferentes facultades también, que pueden contribuir también en esta calidad de disfrutar este congreso.
Para mí es un grato honor dirigirme a todos ustedes e invitarles al Congreso Internacional que está realizando la carrera de Tecnología Médica conmemorando los 50 años, ya que nosotros queremos llegar a todos ustedes con diferentes temas, invitarles a todos mis colegas docentes y del área de la salud a participar y conmemorar estos 50 años que está cumpliendo la carrera. Y también indicarles que se está llevando a cabo en el Hotel La Paz ex Radisson, como también aquí en la Facultad de Medicina. Gracias. Bien amigos, ahora vayamos a un corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. La unidad de posgrado de la Facultad de Medicina, en sus 4 ramas, ofrece cursos de formación especializada en doctorado en educación superior en salud, maestrías, especialidades y diplomados, con estrategias tecnológicas, innovadoras y altamente estructuradas para un ejemplar desempeño. Mayores informes en la página web posgrado.fment.umsa.bo o al teléfono 261-2387. Unidad de posgrado cualificando profesionales. La carrera de Tecnología Médica brinda servicios de especialidad a partir de su gabinete de fisioterapia Isaac Duchenne, donde contamos con atención especializada y con tecnología de punta para la atención en problemas de salud relacionados con patologías traumatológicas, neurológicas, respiratorias, cefaleas, discapacitados pediátricos, retraso del desarrollo psicomotor, problemas posturales de la adolescencia, entre otras. Estamos ubicados en el subsuelo de la Facultad de Medicina de la UMSA. Contáctanos al 222-9593. Horarios de atención desde las 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 14:30 a 18:30. Consulte el horario de evaluación. Gabinete de Fisioterapia Isaac Duchenne. Continúa con la programación de TVU. Amigos, como lo habíamos señalado, está con nosotros nuestro invitado de hoy, el doctor Carlos Laforcada. Lo señalamos precedentemente, el doctor Laforcada es médico, especialista en neurología y es profesor titular de la Facultad de Medicina, con quien hemos de tener el placer de conversar sobre la enfermedad de Alzheimer. Pero no más palabras, permítanme saludarle y presentarles al doctor Carlos Laforcada. Doctor, qué placer, gracias por aceptar la invitación nuestra. Encantado de estar con usted, doctor, y muy contento de poder dirigirme a la audiencia de este prestigioso canal, del que todos somos parte finalmente. Muchas gracias. Como lo habíamos señalado precedentemente, doctor Carlos, la gente está muy preocupada y muy interesada por conocer sobre este particular tema, el de la enfermedad de Alzheimer. Y es razonable porque cada vez más hay más número de casos de enfermos con la enfermedad de Alzheimer, habida cuenta, entre otras cosas, por el tema de la edad. Antes no vivíamos tanto y ahora parece que estamos bordeando ya los 90 como esperanza de vida en algunos países. Doctor Carlos, para entrar en tema, ¿qué es la enfermedad de Alzheimer? Primero, hay que destacar que es evidentemente un tema de actualidad. Un tema de actualidad porque, por un lado, cada vez es más la gente interesada en saber de esta compleja enfermedad, y por otro lado es un tema de actualidad porque está en constante cambio. Como decíamos hace un momento fuera de cámaras, los conceptos que nosotros como médicos nos hemos formado han cambiado radicalmente en la última década. Y por lo tanto se han ido actualizando, han ido cambiando, y actualmente tenemos un panorama en algunos casos muy diferente de lo que nuestros antecesores, nuestros ancestros conocían.
La enfermedad de Alzheimer es una afección relativamente frecuente. Actualmente se estima que unos 26 millones de personas son afectadas de esta enfermedad en el mundo y que esta tendencia va aumentando y se prevé que van a ser unos 45 millones para el año 2025. Eso se debe fundamentalmente al aumento de la edad en la que nosotros nos estamos viviendo, nuestra expectativa de vida se va haciendo mayor y esta es una enfermedad básicamente que se inicia y se desarrolla a partir de los 55 años, 60 y va aumentando progresivamente conforme aumente la edad de la población. Entonces, en cada país, como en el nuestro, que está aumentando sus expectativas de vida, cada vez hay gente mayor, más gente mayor, y por lo tanto, más miembros de nuestra familia están siendo afectados. Yo creo que es la razón principal por la cual podríamos decir la enfermedad de Alzheimer está de moda. Es verdad. Ahora bien, ¿qué es la enfermedad de Alzheimer? La enfermedad de Alzheimer es un cuadro en el cual las funciones mentales, lo que es nuestra psiquis, la parte de nuestra cognición, lo que nosotros somos como personas, se va deteriorando progresivamente. Y vamos a ver que ese deterioro progresivo de varias esferas de nuestra actividad mental recibe el nombre de demencia. Entonces, la enfermedad de Alzheimer es una demencia, una de entre varias, pero tiene el rasgo de ser una enfermedad progresiva, que se va estableciendo gradual e inexorablemente en el transcurso del tiempo. Doctor Carlos, hemos podido entender de que una persona puede llegar a la demencia por diversas causas y motivos, pero nos hemos de circunscribir por este momento al Alzheimer. Entonces, en conclusión, una persona con demencia, ¿qué alteraciones presenta? Es cierto lo que usted ha mencionado. En realidad, el Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer, es una entre varias afecciones que terminan en un término general común, la demencia. Entonces deberíamos decir las demencias, porque son muchas, dentro de las cuales una es la enfermedad de Alzheimer y la destacamos porque es una de las más frecuentes. Es de todas ellas la que más a menudo vemos en nuestros consultorios, en nuestros hospitales y obviamente es un problema de salud pública la cantidad de gente que está siendo afectada de esta afección. Lo que caracteriza a esta enfermedad es fundamentalmente el trastorno en la memoria. Se inicia gradualmente con alteraciones sutiles en la memoria de evocación. ¿Qué significa eso? En los recuerdos, la capacidad de recordar eventos que hemos hecho recientemente durante el día anterior, la semana pasada, lo que estábamos haciendo hace un rato, se va perdiendo, se va comprometiendo y el sujeto se olvida de las cosas. Eso se va haciendo cada vez más severo, más importante y el sujeto termina olvidando todos los eventos que están aconteciendo en su vida reciente. Y es como si fuera retrocediendo en el tiempo porque los eventos de su vida pasada los conserva, se va acordando de cosas del año anterior o varios años pasados y termina cuando la enfermedad está avanzada ya viviendo tiempos de su juventud o de su infancia, habiendo desaparecido todo el bagaje de su memoria anterior, o sea, posterior a aquello. Correcto. Pero este es un aspecto más importante, a lo mejor notorio, que la gente puede percibir, pero simultáneamente se van deteriorando otras áreas. Exactamente. ¿No es cierto? Por ejemplo, lenguaje. El lenguaje, hay afasia. A propósito, para decirle a la gente, es la incapacidad de poder comunicarse y de entender, ¿no es cierto? En cualquier forma de comunicación, el lenguaje, la escritura, hasta hay dificultad en la gesticulación a veces. Evidentemente, el lenguaje es una de las funciones y expresiones del humano más desarrolladas y obviamente la capacidad de elegir palabras, de emitir
pensamientos a veces abstractos, a veces altamente complejos, se va afectando tempranamente en la enfermedad de Alzheimer. El sujeto empieza a perder esa capacidad de armar estructuras gramaticales complejas, su lenguaje se va haciendo cada vez más simplificado, más inmediato, pero también se va matizando con olvidos de las palabras, olvidos de los conceptos que él quería decir, se va olvidando las cosas que quiere decir, no encuentra las palabras con las que se quiere expresar. Y empiezan también a perderse los significados de las cosas que él escuche o lee. Entonces la lectura se le empieza a hacer un poco más confusa, un poco más difícil, y eventualmente las cosas que le están comentando empiezan a parecer cosas carentes de sentido. Le están dando instrucciones, le están comentando una situación y el sujeto pues termina por no entenderlas y le parece una cosa sin sentido. Y eso se va infiltrando en todas las actividades, tanto personales, familiares, pero sobre todo profesionales de ese sujeto. Imaginen ustedes el impacto que puede tener eso en las actividades profesionales de alguien. Se llega, doctor, seguramente vamos a hablar de algunas categorías, para decirlo mejor, de la severidad del cuadro, que es progresivo, pero en casos un poco avanzados no pueden manejar las cosas básicas de la casa, por ejemplo, ¿cierto? Exactamente. A veces ni vestirse. Lo que son los conocimientos adquiridos se van también desvaneciendo. Para poner un ejemplo de lo más corriente, imaginemos una ama de casa que era capaz de elaborar platillos bastante delicados, que va perdiendo poco a poco la noción de cómo se elaboran esos platillos, va perdiendo también la noción de los sabores, los gustos, las preferencias de la familia, entonces se va olvidando de las cosas que ella manejaba y hacía corrientemente en esa esfera. Y se van afectando también otras esferas de conocimientos adquiridos. La habilidad para manejar máquinas, por ejemplo, se va perdiendo, de tal forma que a lo largo de la enfermedad le van a sugerir al sujeto que no se exponga a manejar máquinas, por ejemplo, vehículos, y obviamente cuando ya la enfermedad esté un poco más avanzada se lo van a prohibir definitivamente por el riesgo que él entraña para sí mismo, pero sobre todo para terceras personas. Claro, la capacidad de disponer de sus cosas obviamente también está alterada. Yo estoy recordando de algún pacientito que terminó postrado porque hasta la capacidad de movilizarse perdió. Sí. Y ni qué decir del control de los cementerios, ¿no? Evidentemente, el Alzheimer tiene una característica distintiva y propia. Inicialmente no afecta los aspectos motores. El sujeto no tiene ninguna parálisis, no ha sufrido menoscabo en su motricidad, en su sensibilidad, siente bien, maneja los brazos, los gestos, el cuerpo enteramente, hasta etapas muy avanzadas. Pero el cómo lo hace es lo que denota la enfermedad, porque se va olvidando cosas tan simples como, por ejemplo, cómo vestirse, cómo hacerse el nudo de la corbata, cómo anudarse los zapatos. Eso les llamamos una praxia. Es una de las funciones motoras que hemos aprendido y entonces el sujeto pierde esa praxis, se vuelve apráxico. Y en etapas avanzadas pierde evidentemente ya incluso el control motor. Ya no se mueve, se queda postrado en cama y adopta una posición fetal, que es la etapa final y definitiva ya del cuadro. Me hace recuerdo con este su relato de un famoso presidente que hubo en Estados Unidos, Ronald Reagan, que terminó prácticamente en esta situación y a la única persona que al parecer la reconocía era su esposa, porque no reconocía absolutamente a nadie más, ¿verdad? Cierto. Imaginen ustedes además el conflicto, porque este es un conflicto no para la persona que sufre la enfermedad, sobre todo para la familia y los allegados de él, porque de golpe esa persona es incapaz de hacerse cargo de sí misma. Imagínense ustedes entonces que no pueda controlar sus ciclos de deposiciones,
que tenga uno que limpiarlo, que tenga que lavarlo, bañarlo, ordenar sus cosas, y eso se empieza a convertir en una carga. La verdad es que es una enfermedad que pone a prueba la estructura familiar y pone a prueba la solidaridad familiar. Hay mucho que preguntar, doctor Laforcada, pero a lo mejor esta pregunta nos puede ayudar un poquito también. ¿Cuánto dura la enfermedad de su inicio a fin? Sé que es muy variable, pero ustedes son autoridad. Pero eventualmente el curso que se sigue en términos generales dura unos 8 años. 8 a 9 años es lo que una persona empieza con las manifestaciones más sutiles que inicialmente pasan desapercibidas, como manierismos, como manías, como problemas de la edad o como situaciones de estrés pasajero, pero que después se van consolidando, haciendo más grave y llegando en la situación que habíamos mencionado al final de postración completa en 8 a 9 años. Gracias, doctor Carlos Laforcada. Hemos de seguir hablando enseguida de este tema. Ahora, amigos, permítanos ir a un corte. En instantes vuelve la programación de TVU. El Instituto de Genética de la Facultad de Medicina de la UNSA es la unidad académica de excelencia con capacidad para planificar, ejecutar y evaluar proyectos de investigación, contribuyendo en la solución de los principales problemas de salud relacionados con la genética humana. Es así que proponiendo e implementando acciones de prevención, diagnóstico, asesoramiento de etiología genética y congénita, apoyada con tecnología avanzada, el Instituto de Genética está en la vanguardia de investigación en problemas de genética en nuestra población. La carrera de Tecnología Médica brinda servicios de especialidad a partir de su gabinete de fisioterapia Isaac Duchenne, donde contamos con atención especializada y con tecnología de punta para la atención en problemas de salud relacionados con patologías traumatológicas, neurológicas, respiratorias, cefaleas, discapacitados pediátricos, retraso del desarrollo psicomotor, problemas posturales de la adolescencia, entre otras. Estamos ubicados en el subsuelo de la Facultad de Medicina de la UNSA. Contáctanos al 222-9593. Horarios de atención desde las 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 14:30 a 18:30. Consulte el horario de evaluación. Gabinete de Fisioterapia Isaac Duchenne. Continúa con la programación de TVU. Bien, amigos, estamos con el doctor Carlos Laforcada y hemos de aprovechar de su presencia para hacerle una pregunta para nosotros fundamental. Doctor Carlos, ¿hay factores que predisponen a que la gente pueda adquirir esta enfermedad o padecer de esta enfermedad? Es muy importante la pregunta. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad degenerativa. ¿Qué significa? Significa que las células del cerebro van muriendo. Van muriendo a un ritmo alto, muy frecuente, muy severo en los afectados de esta afección, pero que se puede cambiar. El ritmo en el cual las células cerebrales mueren se puede acelerar cuando hay factores que predisponen a esa muerte o se pueden retrasar cuando hay factores que impiden que se mueran tan rápidamente esas células. Por lo tanto, sí, evidentemente hay factores que van a provocar o acelerar el curso de la enfermedad y hay factores que van a retrasar el curso de la enfermedad. Y es muy importante conocerlos para poder evitar los unos y más bien apoyarnos en los otros. ¿Cuáles son los factores que predisponen a tener una enfermedad de Alzheimer?
los factores más importantes de la enfermedad de Alzheimer son, primero, los hábitos de vida. Una persona que tiene hábitos nutricionales deficientes, consume cantidades inusuales o desacostumbradas de ciertos alimentos, por ejemplo las grasas, o consume alcohol o consume tabaco, predispone a acelerar el curso de esa enfermedad. Por el contrario, una persona que cuida su estilo de vida, cuida su dieta, no consume alcohol, no ingiere tabaco, no se pone en contacto con el tabaco, evita que el curso de la enfermedad sea tan severo. Doctor Carlos, esto es vital lo que acaba de señalar, de hecho y es un consejo para la gente, porque apenas hace 10 años se ignoraban de estos factores o no le daban tanta importancia. Hoy no hay duda que sí tienen muchísimo valor. Lo he interrumpido, por favor, continúe. Y vamos a mencionar la actividad física. Una persona que tiene actividad física regular va a preservarse del avance rápido de la enfermedad de Alzheimer. Es un factor que nos va a proteger. Correcto. Por el contrario, una vida sedentaria que no tiene ningún esfuerzo físico se convierte más bien en un factor que predispone a acelerar el desarrollo de su Alzheimer. Doctor Carlos, la edad y el sexo. La edad, el factor más importante para la aparición y desarrollo de la enfermedad de Alzheimer es la edad, porque es una afección de básicamente la tercera edad. Lo corriente es que empiece a partir de los 55 años y cada vez que una persona se hace mayor es más frecuente entonces la enfermedad de Alzheimer. A los 60 más gente la tiene, a los 65 más, alcanzando sus picos máximos a los 80, 85 años. Ese entonces es un factor, pero que no podemos modificar. Desgraciadamente no podemos quedar congelados en un grupo etario que todos quisiéramos, pero no se puede. Y la actividad sexual como parte de las actividades sociales del humano tiene un rol particular, aparte, del que vamos a hablar en un momento. Sin embargo, hay una predisposición del género. Las mujeres están siendo afectadas en mayor proporción que los varones. Entonces hay una mayor predilección de esta enfermedad por las mujeres. Otros factores que están relacionados con y son muy importantes son la reserva cognitiva de una persona. ¿Qué es la reserva cognitiva? Parece algo de otro planeta. Es la cantidad de conocimientos que el sujeto ha adquirido a lo largo de su vida. Una persona que ha tenido mucha lectura, que ha tenido una buena formación académica, que está en un ambiente en el cual usa su cerebro corrientemente, está de alguna forma protegida de desarrollar la enfermedad de Alzheimer o que ésta se desarrolla mucho más lentamente si la comparamos con una persona que no ha tenido una formación, que ha quedado un poco al margen de la educación formal o que simplemente es un analfabeto. Entonces ellos tienen una predisposición mucho mayor. Correcto. Seguramente cuando hablemos también de prevención hemos de abordar un poquito este aspecto. Los traumatismos también parece que son muy importantes, especialmente en el área de la cabeza, ¿verdad? Las enfermedades médicas, dentro de las cuales vamos a mencionar al traumatismo cráneoencefálico, evidentemente tienen un rol en la velocidad con la cual se desarrolla esta afección. Si una persona tiene una hipertensión arterial, una diabetes no controlada, sufre golpes repetitivos, aun cuando no parezcan de gran importancia, pero repetitivos en la cabeza, va a ir acelerando el desarrollo de esta afección. Y esto nos ha llevado a pensar en un cuadro, a definir no hace muchos años un nuevo cuadro de demencia. Por ejemplo, la demencia pugilística.
gente que por golpearse, por participar en concursos de box, da y recibe muchos golpes en la cabeza, desarrolla cuadros de demencia tipo Alzheimer mucho más frecuentemente. Pero no solamente los púgiles, también las personas que participan de otro tipo de actividades físicas o deportes de contacto. Estamos hablando, por ejemplo, del fútbol americano. El fútbol americano involucra fuertes golpes que pueden afectar a la cabeza, otros deportes también que pueden tener este tipo de comportamiento, terminan desarrollando esa demencia. Y ya no es una demencia del púgil, es una demencia de determinados deportes. Correcto. Seguramente hay algunos otros factores que en este momento no estamos mencionando, pero creo que lo importante, lo preponderante se ha señalado. Entonces, doctor, y para ilustrar finalmente esta parte de la degeneración, ¿qué es lo que le pasa al cerebro? Porque cuando hablamos de degeneración, queridos amigos, nos estamos refiriendo definitivamente a muerte celular, muerte neuronal y otra serie de aspectos que tienen que ver con este fenómeno. Se describen cosas que el profesor Carlos nos va a ilustrar seguramente de forma sencilla, como fenómenos que se los puede describir luego cuando uno hace un estudio anatomopatológico, de lo que no vamos a hablar. Pero, ¿qué es lo que le pasa a ese cerebro? ¿Por qué no se puede recuperar, doctor Carlos Abrocada? En esencia, el problema, ya lo hemos mencionado, es la muerte de las células del cerebro, la muerte de las neuronas. Desgraciadamente, nuestro cerebro no tiene capacidad regenerativa muy alta. Por lo tanto, las células que se pierden prácticamente para siempre y definitivamente. Entonces, durante el proceso degenerativo, estas células se van muriendo y van siendo reemplazadas por lo que se han llamado los ovillos fibrilares y las manchas de amiloides. Claro. Entonces, cuando se hace un estudio histológico del cerebro de una persona con Alzheimer, no se encuentran las neuronas, más bien se encuentran estos ovillos y estas manchas de amiloide que están reemplazando al tejido cerebral. ¿Por qué se desarrolla? La pregunta del millón es ¿por qué se desarrollan estas afecciones? Hasta el momento no hay una clara explicación del por qué aparecen estas lesiones. Se ha visto que en algunas familias hay una predisposición genética, hereditaria, pero son la minoría. En la mayor parte de los casos no se encuentra un factor único que pueda estar relacionado a la muerte neuronal. Se han invocado muchas posibles explicaciones. Es verdad. Doctor Carlos, se ha hablado del tema genético, por ejemplo, se han descubierto hasta algunos genes, pero el tema familiar, yo quisiera que un minutito nos detengamos. Solo tendrá trascendencia cuando dentro de la familia hay antecedentes de haber padecido por parte de los abuelos, etcétera, de esta enfermedad, o no tiene trascendencia este antecedente. En los casos de demencias familiares, evidentemente los antecedentes de demencia en la familia son muy importantes, son fundamentales. Sin embargo, la mayor parte de los casos de enfermedad de Alzheimer son lo que llamamos esporádicos, vale decir que no existe un antecedente familiar claro, pero sí hay algunas predisposiciones que están afectando a estas personas. Doctor Carlos, ahora vayamos a la parte para mí complicada, ciertamente. ¿Cómo se diagnostica? Teniendo en cuenta que hay fases, el tema es progresivo y hay otras que confundentes, otras enfermedades que pueden eventualmente confundirlos, pero es el especialista el que puede de mejor manera esquematizar esto. ¿Cómo diagnosticamos? En el campo clínico neurológico, que es el que se encarga de ver a los pacientes con cuadros de deterioro de sus funciones mentales,
las esferas que se afectan son tres. Una, lo cognitivo, de lo que hemos estado hablando. Otro, lo emocional. La gente pierde su control emocional, va perdiendo sus emociones. Y otro, en el aspecto de la personalidad y el carácter. Esos tres elementos están presentes en mayor o menor grado en todos los pacientes con procesos demenciales e incluye a los pacientes con enfermedad de Alzheimer. La parte importante, lo que hace que sea necesario un especialista para este diagnóstico, es poder discriminar entre los cambios que se van dando, qué corresponde a qué. Porque muchas demencias van a tener afectación de estas tres esferas, pero en diferente magnitud, en diferente proporción. Entonces, otras demencias van a provocar otro tipo de perfil de deterioros. Algunas afectarán más la parte cognitiva, otras la parte emocional, otras la parte caracterial. Y eso establece el perfil de la enfermedad de Alzheimer, que es diferente del perfil de otras enfermedades y que se incluyen dentro de lo que nosotros llamamos el diagnóstico diferencial. Poder diferenciar entre lo que es Alzheimer, de lo que es una demencia vascular, de lo que es una otra demencia degenerativa primaria o lo que son las demencias secundarias. Un cambio enorme también. Correcto. De hecho, usted lo ha dicho muy bien, es el clínico el que básicamente va a poder dilucidar aquello en base de datos, signos y síntomas que va a encontrar. Y una pregunta también dura, pero necesaria. Desde el punto de vista del gabinete, del laboratorio, ¿cuánto aporte se puede recibir a más de la clínica y de toda la gama de pruebas que ustedes hacen? ¿Cuánto realmente nos aporta para confirmar el diagnóstico? Es una pregunta muy importante y yo creo que es de gran interés para las familias y para la gente que tiene personas con deterioro cognitivo. ¿Hasta qué punto podemos apoyarnos o necesitamos de exámenes complementarios? Para decirlo de entrada, no hay una prueba que nos esté confirmando una enfermedad de Alzheimer directamente. Todas las pruebas que se van a aplicar son pruebas de apoyo, sobre todo para descartar otras posibilidades. Correcto. Nos sirven para saber que esta es una enfermedad primaria y no secundaria a otra enfermedad, y dentro de esas pruebas vamos a mencionar la imagenología, fundamentalmente la imagenología, que es la que nos va a ir mostrando cómo está la estructura del cerebro. Entonces, dentro de imagenología estamos incluyendo lo que son las tomografías de cráneo, pero más recientemente la resonancia magnética, ya sea estructural o ya sea funcional. La resonancia magnética estructural, que es la que se ha desarrollado inicialmente, nos va a dar unos perfiles morfológicos muy sutiles, muy precisos, que nos van a permitir descartar muchas otras afecciones demenciales, pero que no son Alzheimer. Gracias, doctor Carlos. Amigos, hemos de seguir hablando con el profesor Carlos, pero ahora permítanme un corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. El Instituto de Genética de la Facultad de Medicina de la UNSA es la unidad académica de excelencia con capacidad para planificar, ejecutar y evaluar proyectos de investigación, contribuyendo en la solución de los principales problemas de salud relacionados con la genética humana. Es así que proponiendo e implementando acciones de prevención, diagnóstico, asesoramiento de etiología genética y congénita, apoyada con tecnología avanzada, el Instituto de Genética está en la vanguardia de investigación en problemas de genética en nuestra población.
La unidad de posgrado de la Facultad de Medicina, en sus 4 ramas, ofrece cursos de formación especializada en doctorado en educación superior en salud, maestrías, especialidades y diplomados, con estrategias tecnológicas, innovadoras y altamente estructuradas para un ejemplar desempeño. Mayores informes en la página web posgrado.fment.umsa.bo o al teléfono 261-2387. Unidad de posgrado cualificando profesionales. Continúa con la programación de TVU. Amigos, hemos de preguntarle a nuestro invitado, hecho el diagnóstico, ¿qué tratamiento se realiza? El farmacológico lo hacen los especialistas, con sus recomendaciones, etcétera, pero para la familia, doctor, ¿qué es lo que fundamentalmente hay que recomendar que se apoye al enfermo? Hasta ahora debemos establecer que la enfermedad de Alzheimer es incurable, no hay forma de curarla, pero sí podemos modificar su curso, podemos modificar la velocidad con la cual avanzan los síntomas en una persona en concreto. Lo hacemos ya sea con el apoyo farmacológico, médico, pero fundamentalmente lo vamos a hacer con el apoyo familiar, del entorno social de esta persona. ¿Por qué? Se ha descubierto, y hace pocos años de aquello, que la mejor forma tanto de prevenir la aparición de la enfermedad de Alzheimer como de enlentecer su evolución es el contacto social. Correcto. Las personas que tienen un contacto social importante, que siempre están en contacto con otros, hablando, escuchando, intercambiando conceptos y teniendo actividades que signifiquen un esfuerzo mental, son las personas que no desarrollan o, si lo están desarrollando, más lentamente avanzan en su desarrollo de esa enfermedad. Correcto. Entonces, doctor, se han generado programas de música, de conversatorios, a lo mejor de otro tipo de habilidades que se pueden desarrollar en la casa, ¿no es cierto? En la medida, obviamente, en la que la enfermedad va progresando. Claro que sí. Existe multitud de diferentes estrategias que las ponemos debajo el paraguas de estrategias terapéuticas. Pero básicamente lo que tenemos que hacer es estimular todas las actividades cerebrales. La musicoterapia, la lectura, el salir y cambiar de ambiente, el estar en contacto con otras personas, el ponernos a aprender un idioma, el ponernos a realizar actividades, tener responsabilidades, todo ello significa un esfuerzo para nuestro cerebro y ese, como nosotros, como la persona afectada de esa enfermedad, no está en las mejores condiciones para hacerlo por sí misma, ese es el apoyo que debe recibir de su entorno. Fundamentalmente, ¿de qué entorno? Estamos hablando de la familia, porque la enfermedad de Alzheimer es una afección de una persona, pero que enferma a toda la familia. Ese es el drama de esta afección. El paciente mismo es de alguna manera insensible a todo lo que pase porque él no se da cuenta de su afección, pero la que sufre es todo su entorno familiar. Mientras más allegados a él, más a prueba se pone y se destaca ya un problema que es el encargado de cuidar a esta persona, que se lo ha llamado, para destacarlo, el cuidador. El cuidador puede ser la esposa, puede ser el hijo, puede ser el hermano, o puede ser todo el entorno familiar, aun cuando lo habitual es que sea una persona la que va asumiendo la responsabilidad de cuidar a este enfermo. Esta persona necesita desarrollar todo su tiempo en función de la enfermedad de su pariente. Y eso a veces, y muy a menudo, involucra una otra patología. El cuidador se ve afectado en su falta de disponibilidad de tiempo personal, se ve afectado en sus propios ingresos, en sus intereses personales. Intereses personales.
Entonces, el cuidador necesita apoyo del resto de la familia para poder desentenderse un poquito a momentos, tener tiempos libres, cosa de no terminar él más enfermo con un problema de ansiedad o de depresión. Pero como habíamos dicho en algún momento, esta es una prueba para la familia. La cohesión de una familia se ve puesta a prueba cuando tenemos uno de estos enfermos. Doctor Carlos Laforcada, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido muy ilustrativa esta conversación. Le agradecemos por su participación y le queremos comprometer para una siguiente oportunidad conversar sobre otro tema. Un gusto, pues encantado de estar con usted, doctor, y muy dispuesto a apoyar en todo lo que ustedes crean pertinente. Muchas gracias. Amigos, gracias. Ahora permítanme ir al sector Una Perlita de Salud. Amigos, en esta nota ustedes apreciarán cómo las investigaciones nos siguen dando pautas para mejorar nuestro aspecto como personas. De hecho, el sedentarismo es un problema que hay que combatir y una forma básica de hacerlo, increíblemente, es estar de pie. Veamos la nota. Pasar más tiempo de pie ayuda a incrementar el gasto energético y combatir el sedentarismo. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Granada, España, recomienda pasar más tiempo de pie para incrementar el gasto energético y combatir así el sedentarismo y su impacto negativo sobre la salud. Y ha cuantificado exactamente cuántas calorías quemamos cuando permanecemos de pie, 45 calorías más por cada 6 horas de pie, comparado con estar tumbado o sentado. Una de las aplicaciones del estudio publicado en la revista Plus One podría ser la implantación de mesas regulables en altura para trabajar de pie, muy de moda en los países nórdicos, para combatir el sedentarismo en el trabajo. Estas mesas permiten regular su altura en función de la postura con la que quiera trabajar el usuario, por lo que pueden emplearse tanto para trabajar sentado como para hacerlo de pie. En este artículo, los investigadores han demostrado que una buena forma de disminuir los efectos del sedentarismo es reducir el tiempo que permanecemos sentados y tumbados, fomentando el estar de pie. Y es que la investigación ha analizado el gasto de energía en cada una de las posiciones. Los científicos utilizaron una muestra formada por 53 jóvenes adultos que se han clasificado en 2 tipos, ahorradores y derrochadores de energía en función del gasto energético que consumen al estar sentados o tumbados y de pie. Los ahorradores consumen muy poca energía en sus actividades y por tanto la diferencia entre estar sentado o tumbado y estar de pie es prácticamente nula, mientras que los derrochadores, sin embargo, queman aproximadamente un 10% más de energía cuando cambian de estar sentado o tumbado a estar de pie. ¿Qué hace que una persona gaste más o menos energía? Es una pregunta que los investigadores están todavía intentando contestar y que está relacionada, por ejemplo, con por qué unas personas adelgazan tan fácilmente y otras les cuesta tanto trabajo perder peso. El factor que más parece afectar es la masa muscular. Las personas con más masa muscular gastan más energía que las personas con menor masa muscular. A la luz de los resultados, los autores aconsejan pasar más tiempo de pie en la oficina como una buena estrategia para aumentar el gasto de energía y así evitar almacenarla en forma de grasa. Es muy importante cambiar de postura, indica Jonathan Ruiz, otro de los autores de este artículo. Si una persona se levanta, da 10 pasos y se vuelve a sentar, parece que se reducirían mucho los efectos del sedentarismo. Por lo tanto, debemos educar desde el colegio a nuestros niños y jóvenes, así como a los profesores, sobre la importancia de evitar pasar largos periodos de tiempo sentados para reducir considerablemente las consecuencias negativas del sedentarismo, como el sobrepeso y la obesidad, o el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Amigos, esto fue todo por hoy. Esperamos sinceramente que el programa haya sido de vuestro interés. Nos comprometemos a volver renovados en una semana
Pero antes de despedirnos, les recomendamos nuevamente: cuiden a sus hijos, disfruten de ellos, enséñenles con el ejemplo. Este es el tesoro más grande que uno dispone en la familia. Que tengan un hermoso fin de semana. Muy buenos días.